Buenas, mi nombre es Javier Buzo Rivas, perteneciente al grupo E29 de distancia, y vamos a ver la tarea 5.1 de máquinas eléctricas, que corresponde con los motores de corriente continua, composición, funcionamiento y sus aplicaciones. La composición de un motor de corriente continua. Una máquina de corriente continua está formada principalmente por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. El circuito magnético está formado por una parte fija, ubicada en el estator, y otra móvil en el rotor. Sobre ella se encuentran bobinados los dos circuitos eléctricos. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver el tambor de rotor o armadura, la carcasa, las piezas polares y la base. El circuito magnético fijo está constituido por piezas o masas polares, tantas como polos tiene la máquina. Estas piezas, que pueden ser de tipo saliente o ranurado, se fijan a la carcasa o culata de la máquina, que se encargará de cerrar dicho circuito magnético. En la fotografía que tenemos arriba a la derecha podemos ver un circuito magnético del inductor y las piezas polares de tipo saliente, que serían las de la izquierda, y las de ranurado, que serían las de la derecha. En la imagen inferior izquierda vemos el circuito rotativo, que como vemos es un tambor cilíndrico de chapa magnética que se encuentra ranurado de forma axial. Se le puede denominar armadura y por su centro pasa el eje de la máquina, en el cual también se encuentra embutido el colector de dergas y los rodamientos. El circuito eléctrico está constituido por dos partes bien diferenciadas, el inductor y el inducido. El circuito inductor se encuentra alojado en el estator y bobinado sobre las piezas polares. Es el encargado de generar el campo magnético fijo que se induce sobre el circuito del rotor y está constituido por bobinas de grandes dimensiones, cuyo número es igual al de polos que tiene la máquina. El inductor también recibe el nombre de excitación o de devanado de excitación. Como vemos en la última imagen, podemos diferenciar la culata o carcasa, las piezas polares y las bobinas inductoras. El circuito inducido se encuentra alojado en el rotor. Su devanado consta de numerosas bobinas que se sitúan en las ranuras del tambor y que además se encuentran conectadas al exterior a través del sistema de conmutación. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver el tambor de chapas magnéticas, el devanado del inducido, el colector de dergas y el rodamiento. En la imagen de arriba a la derecha podemos ver un colector. Es un tambor formado por pequeñas láminas de cobre denominadas delgas. A estas láminas se le conectan los terminales de las numerosas bobinas que forman el circuito del inducido, y los delgas están aislados entre sí. También están aislados de los otros elementos metálicos de la máquina mediante un material no conductor que suele ser o mica o micanita. Sobre el colector se apoyan las escobillas, que son las encargadas de establecer la conexión eléctrica con el circuito inducido a través de las delgas. Ahí vemos en la imagen el cable de conexión que iría a la caja de conexiones, la escobilla y el colector. En la imagen de abajo podemos ver las escobillas, que normalmente están hechas de grafito, aunque en algunas ocasiones se fabrican también de latón. Pueden aparecer de numerosas formas y configuraciones, pero la más común cuenta con un cable flexible para su conexión a la caja de bornes de la máquina y con un muelle en resorte para un apoyo óptimo sobre el colector. Aquí vemos los tipos de conexión entre devanados. En función de cómo se conecten estos, inducido e inductor, entre sí se pueden conseguir las siguientes configuraciones: o en serie, o en paralelo, por así decirlo, o sum o derivación, que también se llama así, máquina compuesta, compound, o máquina de excitación independiente. Luego abajo, en la primera imagen de abajo a la izquierda, tenemos la caja de bornes, en la que de cada uno de los devanados están etiquetados según la configuración para la que se han diseñado. Generalmente este tipo de máquinas dispone de 4 bornes de conexión en su caja de bornes, excepto la máquina compound, que dispone de 6. Como la primera conexión vemos que sería la máquina en serie, entrando el positivo en el A, el negativo en el E y uniendo B y F. En la del medio vemos la máquina SANT, que entra el positivo en el A y el negativo en el B, y luego se unen A con C y B con D. Y la máquina independiente, pues que tiene, digamos así, dos entradas de alimentación, serían A positivo y B negativo, y J positivo y K negativo.
Para conseguir la inversión de giro de un motor de corriente continua se debe cambiar el sentido de la corriente en uno de sus devanados. Esto hace que se invierta el par en el inducido, produciendo en consecuencia el cambio en el sentido de giro del motor. Desde el exterior de la máquina esto se realiza permutando los cables de alimentación, bien en los bornes del devanado inducido o en los bornes del devanado inductor. Por otro lado, para evitar que el motor se acelere demasiado, en la práctica siempre se recomienda invertir las conexiones del inducido en lugar de las del inductor, la excitación. En la figura se muestra cómo deben conectarse los terminales de los devanados en los diferentes tipos de máquinas para que se invierta el sentido de su giro. Veremos en serie, entraría el positivo en vez del en A, entraría en el B, el negativo seguiría en el A y se conectarían, en el E, y se conectarían A y F. En la máquina SAN entraría el positivo en el C y el negativo en el D, y se conectaría el A con el D y el C con el B. Y en la máquina independiente, pues lo que se haría es, digamos, conmutar los polos, la polaridad. En vez de el A sea positivo, pues lo hacemos negativo y el B al contrario, y pasa lo mismo con J y K. Vamos a ver el funcionamiento de los motores de corriente continua. En estas imágenes se muestra cómo una espira es alimentada para su funcionamiento como motor desde un sistema de conmutación o colector con dos delgas A y B. En la posición inicial, en la imagen de arriba a la izquierda que tenemos con el 1, el delga A es alimentado desde el positivo de la fuente de alimentación. Teniendo en cuenta el sentido de las líneas de fuerza del campo inductor, N y S, y el sentido de la corriente que circula por el conductor, se originará un par de fuerzas que producirá un giro de la espira sobre su propio eje según la regla de la mano izquierda. En esta situación el par es máximo, la línea de par es máxima. Si la espira logra vencer la posición, como vemos en la imagen número 2, en la que las dos delgas cortocircuitan el sistema de alimentación y, por tanto, el par es nulo, la delga B pasa a la posición 3, en la que se queda conectada al positivo de la alimentación. De esta forma, al lado activo opuesto de la espira, el recorrido por una corriente del mismo sentido, presentándose nuevamente el par de fuerzas inicial, haciendo girar la espira de forma continuada. Así, en el motor de una única espira o bobina se puede observar gráficamente cómo el par cambia de sentido si el campo de excitación se mantiene fijo y se invierte el sentido de la corriente de la bobina. Como vemos en las imágenes de abajo a la izquierda, la primera gira en sentido horario y la segunda gira en sentido antihorario. Si la máquina dispone de varias bobinas y, por tanto, de un mayor número de delgas, la forma que la conmutación permita que en todos los conductores que están enfrentados a un polo se induzca una fuerza electromotriz del mismo sentido, el par de fuerzas se mantendrá constante, haciendo que giren de forma continuada sobre su propio eje. De igual forma que con una sola espira, si se invierte el sentido de la corriente de las bobinas, también lo hará el sentido del par de fuerzas, y con ello el giro del motor. ¿En qué aplicamos los motores de corriente continua? Pues son bastante comunes en ascensores, en drones, en trenes y en un sinfín de máquinas que ahora sería imposible de enumerar. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo contar sobre los motores de corriente continua. Muchas gracias, un saludo.